Bendiciones, hermanos, hermanas, en esta noche. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un gozo poder volver a compartir un tercer tema acerca de lo que es la mayordomía. Y en esta noche, pues, vamos a estar compartiendo el tercer tema que vamos a irlo desarrollando y que se llama motivos y actitudes de nuestra mayordomía. Pero antes vamos a repasar un poquito acerca de lo que vimos hace 2 semanas y fue acerca de la mayordomía integral de la vida cristiana. Antes de poder entrar al tema de hoy, quiero que repasemos, como les digo, lo que habíamos visto en la semana anterior. Y bueno, el primer tema vimos acerca de el creyente como mayordomo. Y vimos que es un esclavo de Cristo, es uno que no tiene posesiones propias. Aparte de eso, utiliza todo lo que tiene para la gloria de Dios, rinde cuentas delante de Dios de su mayordomía. Y el segundo tema que estuvimos viendo también, aprendimos que Dios nos ha dado vida física, nos ha dado salvación, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades naturales, ¿verdad? Nos ha dado el tiempo, nos ha dado la familia, nos ha dado bienes materiales, ¿verdad? Que poseemos, dones espirituales. Y todos estos debemos saberlos administrar, pero debemos esforzarnos y ser buenos mayordomos, ¿verdad? De lo que el Señor nos ha delegado como hijos del Señor. Hoy vamos a estar aprendiendo, como les dije al principio, de los motivos y las actitudes de nuestra mayordomía. Vamos a estar usando bastante la palabra del Señor y son temas bastante, digámoslo así, amplios, pero donde nosotros podemos aprender mucho acerca de la mayordomía, ¿verdad? De un buen cristiano, ¿verdad? De un buen administrador de Cristo. Vamos a estar hoy en 2 Corintios, capítulo 9. Vamos a estarlo buscando. 2 Corintios, capítulo 9, 9:7. Ponerme mis lentes. Dice así, 9:7. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios. No, mentiras, 9:7 era. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando el cristiano decide ofrendar o servirle al Señor o diezmar o a Cristo, ¿verdad? Jesús, lo tiene que hacer de una forma voluntaria, ¿verdad? No, como dice así, no por obligación, no por necesidad, no por, dice aquí la palabra del Señor, no por tristeza, porque Dios dice, ama al dador alegre. Y Dios no se agrada de una ofrenda, ¿verdad? Que la demos así, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros demos las cosas voluntariamente, ¿verdad? No por obligación. Entonces vamos a ir viendo que hay motivos inapropiados o actitudes inapropiadas para ejercer nuestra mayordomía. Y una de los motivos inapropiados es que lo hagamos por obligación, algo que está impuesto, algo que usted dice, lo doy porque me dicen, pero la verdad yo no lo quiero hacer. Eso es uno de los motivos inapropiados en los que muchas personas a veces lo hacen. Y como les digo, ¿verdad? En 2 Corintios 9:7, la palabra es muy clara donde nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto tiene que ser algo voluntario. Vamos a buscar Mateo 6, del 1 al 18. Y es la parábola o es la historia de Jesús y la limosna. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 1 al 18, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, aquí podemos hacernos una pregunta, ¿verdad? Yo ahí voy a estar haciendo preguntas porque es la manera también en la que a mí me gusta aprender cuando estoy leyendo la palabra de Dios. Y bueno, aquí puse, ¿qué pide Jesús que hagamos cuando damos limosna o cuando oramos o cuando ayunamos? Bueno, dice la palabra de Dios que lo hagamos en secreto, ¿verdad? Y en el versículo 3 y 4 que acabamos de leer, dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, bueno, muy clara es la palabra, ¿verdad? Y nos dice que cuando hagamos las cosas, las hagamos en secreto. El Señor se encarga de exaltar al Hijo de Dios en público, en cualquier momento, y también por su fruto se va a conocer la persona. Entonces, esa es una forma en la que el Señor quiere que lo hagamos. Otra pregunta, ¿cómo llama Jesús a aquellos que les gusta hacer esas cosas en forma pública? Dice en el versículo 5, dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cómo se llama o cómo llama Jesús a aquellos que les gusta hacer las cosas en forma pública? Les llama hipócritas, ¿verdad? Suena un término o una palabra fea, pero es cierto, ¿verdad? Las personas que lo hacen para que los demás los vean, son personas hipócritas, ¿verdad? ¿Y cuál es el consejo que nos da Jesús en el versículo 6? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es el consejo de Jesús para nosotros en cuanto a ofrendar, orar o ayunar, ¿verdad? Dice, nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta, no lo hagamos para que nos vean los demás o porque yo soy muy carga y ayuno un montón de días. Hay personas que acostumbran decir inclusive hasta cuando ayunan o cuando tienen que orar o cuando tienen que hablarle a una persona, uno lo cuenta como testimonio, pero no para que los demás lo sepan y lo vean o para presumir, ¿verdad? Dios quiere que nosotros lo hagamos con un corazón sincero, agradecido, ¿verdad? Porque también cuando ganamos una persona para Cristo, pues nos sentimos felices y contentos de que podemos hablar su palabra, ¿verdad? Nos sentimos gozosos de ver que aquella persona recibió la palabra del Señor. Bueno, otra actitud, ¿verdad? Vimos una que era por obligación. Ahora, ¿cuál actitud de esta naturaleza Dios quiere que la hagamos? En secreto. Este es otro motivo inapropiado de nuestra mayordomía. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Que ejerzamos esto para que los demás nos vean. Ese es otro motivo inapropiado. Entonces, bueno, repasemos. Entonces, el primer motivo inapropiado para ejercer nuestra mayordomía sería que lo hiciéramos por obligación. Y el segundo motivo sería que hiciéramos las cosas para ser vistos. Entonces, ya vimos dos motivos de los que Dios no se agrada, ¿verdad? En la parábola del mayordomo infiel, en Lucas, vamos a buscar Lucas, San Lucas 16, San Lucas 16, capítulo 16, versículo del 1 al 8 también. Dice así, Dios también a sus discípulos, dijo también a sus discípulos,
Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. En el versículo 3 dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. El 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y dice el 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. El versículo 7 nos dice: después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y en el versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bueno, en esta lectura que acabamos de hacer es importante leerlas para poder comprender bien la lectura. Se puede notar que cuando el mayordomo se vio descubierto, comenzó a llamar a los deudores del amo y les rebajó sus cuentas. Y al principio se veía muy noble, ¿verdad? Muy amistoso, muy amable, ¿verdad? Con sus deudores. Y inclusive se puede hacer este acto, es un buen mayordomo, ¿verdad? Pero en el versículo 4 que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cuál era la verdadera motivación de este mayordomo? Bueno, una de las cosas, uno de los intereses que él tenía es que lo hospedaran en sus casas, ahí decir, y también que él lo haría por interés, o sea, él lo estaba haciendo por interés, él no lo estaba haciendo de buena gana, ¿verdad? Él no lo estaba haciendo por ayudar y ser noble con sus deudores, ¿verdad? Sino para que lo vieran también. Entonces aquí vemos una tercera motivación inapropiada para esa mayordomía, y es llevarla a cabo por interés. Esa es la tercera motivación que muchas personas lamentablemente pueden tener, ¿verdad? Entonces ya vimos 3 motivaciones inapropiadas. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15. 15, versículo 1 al 30, ¿verdad? Es bastante largo, pero es importante leerlo para poderlo comprender. Aquí habla acerca de Saúl, desobedece y es desechado, ¿verdad? Y yo quiero leerlo porque considero que es importante, pero vamos a irlo viendo versículo por versículo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Del versículo 1 al 7, dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Bueno,
en estos 7 versículos que acabamos de leer, ¿qué le pidió Dios a Saúl por medio del profeta Samuel? Si ustedes pudieron leer y seguir la lectura, le dijo que fuera y destruyera a Amalek. Esa fue la orden que le dio el profeta, ¿verdad? El versículo 8 y 9 dice así: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Aquí en estos 2 versículos, ¿qué hizo Saúl y el pueblo? Vea que ya les habían dado una orden de que destruyera todo lo que había ahí en ese lugar, ¿verdad? Dice que dejaron vivo a Agag, rey de Amalek, ¿verdad? En el versículo 10 y 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y bueno, aquí, ¿quién volvió a hablar con Samuel y qué le dijo, verdad? Esa es una pregunta que hacía. Dice, Dios le dijo que le pesaba haber puesto a Saúl por rey. ¿Verdad? Qué duro, ¿verdad? En este momento por no haber obedecido. El versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyeron. Cuando llegó Samuel a donde Saúl, ¿qué le dijo este y qué le respondió Samuel, verdad? Y vemos que le dijo que había cumplido la palabra de Dios. Y Samuel le respondió: ¿por qué escucho balidos de ovejas? ¿Verdad? Vea que no habían obedecido, porque Dios había hecho que destruyera todo lo que había ahí. Y ellos, ¿qué hicieron? Dejaron vivo al rey Agag, ¿verdad? Y escogieron lo mejor de ese lugar y ellos decidieron de su propia opinión, decidieron: no, esto se lo vamos a llevar a Dios como sacrificio, como adoración. Y más bien, bueno, ahí el 18 y el 19, el versículo 18 y 19, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Verdad? Según Samuel, ¿verdad? Él pensó que había hecho bien, ¿verdad? Había hecho bien a Saúl ante Dios, pero no, le había desobedecido. Había incumplido lo que desde un principio se le había indicado. En el versículo 20 y 21 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Vamos a ver. Bueno, ¿qué había hecho él ante Dios? Había obedecido y había dejado los animales vivos para ofrecer sacrificio a Dios. Pero él, de su propia decisión, él pensó que él estaba haciendo algo bien, y no, porque más bien lo que había hecho era desobedecer. En el versículo 23, ya vamos a terminar esta cita que es un poquito larga, pero es la forma en la que podemos comprenderlo. El 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, ¿verdad? Bueno, ahí vemos la respuesta de Samuel ante Saúl, ¿verdad? Donde él le dice que es preferible obedecer a Dios antes que otras cosas, porque él pensó, como les decía ahora, que él estaba haciendo bien, pero no, él se equivocó. Y muchas veces también nosotros lo podemos hacer así. A veces queremos ayudarle a Dios y más bien nos equivocamos y fallamos. Tomamos decisiones muchas veces a la ligera y ejercemos una mala mayordomía. Pero en el versículo 26 al 29, no lo vamos a leer ahí, aunque Saúl se arrepintió, ¿verdad? Él reconoció que se había equivocado y todo. En el versículo 24 le dijo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él se arrepintió, pero hermano, siempre tuvo un resultado, ¿verdad? Y fue desechado del trono porque desobedeció. Muchas veces no nos gusta pues las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Nos equivocamos, fallamos, y cuando vienen las consecuencias no nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, es muy duro esta historia en la Biblia por un acto de desobediencia, ¿verdad? Por no haberle obedecido a Dios desde el principio, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Como les decía, Saúl perdió su trono, y aquí vemos que hay otro motivo inapropiado para ejercer nuestra mayordomía. Será llevarla a cabo por desobediencia, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Nos lleva a actos de desobediencia. O cuando escuchamos a otros decirnos, ¿verdad? Porque él escuchó al pueblo y muchos le dijeron, me imagino en ese momento, no, llevémosle esto sirve, esto está bien. Pero lamentablemente él se equivocó, ¿verdad? Tenemos que oír de verdad la voz del Señor y no ejercer esa mayordomía en el Señor, ¿verdad? En desobediencia. Para finalizar esta parte del tema, nos falta un poquito más. En Filipenses 4, 2. Cuatro, 2 y 3 dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, como podemos ver aquí o notar, parece que había un problema de relaciones ahí interpersonales, ¿verdad? Y había una situación, ¿verdad? Donde aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Y nos está diciendo sobre esta carta, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llamaban estas hermanas? Evodia y Síntique. Aunque no sabemos en realidad el problema, lo que ellos presentaban, el apóstol pide a una persona desconocida para nosotros que ayude a estas personas a ponerse de acuerdo. O sea, ahí le está pidiendo que les ayude, ¿verdad? Y que puedan solucionar sus conflictos. Bueno, en esta situación nos ubica también algo muy importante, otro motivo inapropiado para ejercer nuestra mayordomía será llevarlo a cabo en contienda. Y la palabra dice que si hacemos las cosas, inclusive usted lleve su ofrenda peleada o enojada, mejor no lo haga, porque el Señor no quiere un acto así. O sea, lo haríamos enojados o lo haríamos en contienda, ¿verdad? En pleitos, y eso no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, ya vimos cinco motivos inapropiados de los que no le agradan a Dios, ¿verdad? De los que Él no quiere que nosotros ejerzamos, y los vamos a repasar. Dice, uno, sería por obligación; otro, para ser visto por los hombres; el tercero, por interés; el cuarto, por desobediencia; y el quinto, si lo hacemos en contienda, ¿verdad?
Bueno, habiendo ya visto estos motivos inapropiados o incorrectos para ejercer nuestra mayordomía como hijos del Señor, vamos a ver los motivos correctos para ejercer nuestra mayordomía, ¿verdad? Porque tenemos que verlo de la manera también correcta. Bueno, vamos a buscar Juan 15, 13. Nos dice, vamos a ver algunos motivos que expresan cómo Jesús también se dio por nosotros también, ¿verdad? Y cómo Él hacía las cosas de buena forma, ¿verdad? Juan 15, 13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Otro texto bíblico está en, bueno, el Juan 3:16, ¿verdad? Que muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios también, Segunda de Corintios 8:9, también otro texto. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Bueno, ¿cuál es la palabra aquí en estos 3 versículos que acabamos de ver? ¿Cuál es la palabra que expresa el motivo por el cual se dio por nosotros? Bueno, amor. Dios quiere que hagamos las cosas por amor, así como lo hizo Él con nosotros, ¿verdad? Y este es un motivo correcto para ejercer nuestra mayordomía, ¿verdad? Que hagamos las cosas por amor, no por interés, no por obligación, no por contiendas o para que me vean, ¿verdad? Para que los demás digan, ay, qué carga él, o cómo da ofrenda, o cómo le gusta ayudar, pero lo que le gusta es como presumir, ¿verdad? Vamos a volver a leer 2 Corintios 9:7, que lo leímos al principio. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el Señor es muy claro, ¿verdad? En esto. Un día, hace poquito, conversé con una hermana y ella me decía, cuando ya yo doy las cosas, yo las doy ya con gozo. Ya yo no me preocupo si yo tengo o no tengo comida. Me gustó mucho eso porque yo digo, es cierto, a veces uno tiene que morir a uno y también ofrendar a otros. Yo sé que a veces está prioridad a la familia, ¿verdad? Y no podemos dejar a la familia sin comer, pero Dios se encarga. Cuando usted hace las cosas voluntariamente, con amor, hermanos, el Señor se encarga de sus necesidades. Él es fiel y Él no se olvida de nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es el tipo de dador que a Dios le agrada? El que da con alegría. Este es otro motivo correcto de los cuales Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? En Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda, ¿verdad? ¿En qué forma trajo este pueblo la ofrenda para la construcción? Bueno, para la construcción del tabernáculo la trajo voluntariamente, hermano. Voluntariamente. El Señor no quiere que hagamos nada por obligación, como lo vimos ahora, ¿verdad? Entonces, ese es otro motivo correcto que Dios quiere que nosotros tengamos, voluntariamente. Y para repasar estos 3 motivos que son muy importantes: 1, que lo hagamos con amor; 2, con alegría; y 3, voluntariamente, hermanos. De verdad, esta palabra siempre llega a mi corazón, ¿verdad? Todos estos textos, cuando uno se pone a estudiar la palabra, uno se da cuenta cómo el Señor es tan claro en lo que Él nos dice, ¿verdad? En lo que Él nos da para que aprendamos. Entonces yo los motivo en esta noche, ¿verdad? Que cada uno de nosotros dé con esa motivación, ¿verdad? Con amor, con alegría,
voluntariamente, ¿verdad? Y no con esos otros motivos incorrectos, ¿verdad? Que ya, tal vez lamentablemente muchos ejercen, ¿verdad? Espero que el tema haya quedado claro y comprendamos, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros, que esas motivaciones, esas actitudes sean las correctas, las que Dios quiere que tengamos. Que el Señor me los bendiga y que me los guarde, me los cuide y seguimos adelante en el Señor.